En su juventud, Karol Nawrocki, Gdansk, 42 años, hincha del Lechia Gdańsk, que compite en la Primer. Nawrocki lo confiesa, sí, es cierto, pero no le avergüenza el hecho de haber participado, dice. Nawrocki no lo esconde. Nawrocki presume. En esa época de su vida, o quizás un poco antes, Nawrocki trabajaba como guardia de seguridad en el. Dicho de otro modo, Nawrocki hizo las veces de proxeneta para los clientes del hotel. Quería ganar un dinero extra. Más adelante, en 2017, Nawrocki, un exboxeador aficionado graduado en historia que era para entonces, el expediente de Nawrocki comenzó a ver la luz en los medios de comunicación en el momento en el que las acusaciones en su contra apenas hicieron mella en el electorado del PiS. En la primera vuelta electoral del pasado 18 de mayo, Nawrocki se clasificó para la segunda con el 2, un resultado mucho mejor del esperado, a decir de las encuestas, que hizo temblar el suelo bajo los. Karol Nawrocki, candidato a las elecciones presidenciales de Polonia, respaldado por el principal par, Kacper Pempel-Reuters. Ningún candidato alcanzó el umbral del 50% de los votos necesario para ganar. Queda todo por decidir. Nawrocki abraza su pasado como hooligan, pero desmiente todo lo demás. La ley electoral contempla la opción de que los candidatos presenten una demanda bajo el procedimiento. Ambos candidatos pueden usar esta opción, pero hasta donde sé, Nawrocki no está recurriendo a esta H. Las cuestiones morales son muy importantes para los católicos tradicionales polacos, advierte Nata. Por supuesto, queda la duda de si sus votantes creerán en estas denuncias. Sin duda hay muchos casos y todo indica que las acusaciones son ciertas, señala el activista Xi. Pero en una sociedad políticamente polarizada, el hecho de apropiarse deshonestamente de un apartam. Los polacos escogerán este domingo a un nuevo presidente para los próximos 5 años. En Polonia, el jefe de Estado no tiene tantas atribuciones como el primer ministro, es cierto, pero el presidente es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No es una mera figura decorativa, vaya. Y si no, que se lo digan a Donald Tusk. Además de vetar el grueso de la agenda legislativa del primer ministro, el presidente saliente, Ander. ¿El resultado? Que Varsovia sigue teniendo vacante su principal plaza diplomática en Washington. Es solo un ejemplo de lo que puede empezar a cambiar a partir de este domingo en Polonia. Una victoria del liberal Trzaskowski, alcalde de Varsovia y vicepresidente de Coalición Cívica, el P. El primer ministro podría sortear por fin el bloqueo institucional impuesto por el PiS a través de ISIEMP. El presidente saliente ha tumbado más de una veintena de proyectos de ley desde que el gobierno de T. Proyectos entre los que figuraba, por ejemplo, una reforma del sistema judicial para deshacer los cambios que le valieron un enfrentamiento con la Unión Europea a cuenta del debilitamiento del Estado. Durante la cohabitación, Duda ha torpedeado las medidas de Tusk vía veto o vía prórroga, un método que el candidato de la coalición cívica, Rafał Trzaskowski, el presidente electo de Rumanía, Nikusor, Leszek Szymański F. Un eventual triunfo de Nawrocki, menos conciliador incluso que el propio Duda. Sería una muy mala noticia para las aspiraciones del gobierno, puesto que el veto presidencial solo mayoría que desde luego Tusk no tiene. El primer ministro depende sí o sí de Trzaskowski, que ya salió derrotado en las elecciones presidenciales. Su cercanía con Tusk, sin embargo, lastra sus opciones. El gobierno ha hecho muy poco para cumplir muchas de sus promesas, y el hecho de que el presidente anterior haya bloqueado algunos cambios no puede usarse como excusa. El Ejecutivo no propuso muchas soluciones, por ejemplo, en el área de los derechos de las mujeres. La parálisis de Tusk a la hora de sacar adelante su agenda legislativa no solo depende del destino de. El expresidente del Consejo Europeo lidera un gobierno heterogéneo que acoge en su seno a la forma sí. Estos dos últimos partidos forman a su vez la coalición Tercera Vía, Tresia Droga. La alianza de liberales, conservadores, izquierdistas y ecologistas, unidos por su oposición frontal, es un gobierno que gobierna en condiciones difíciles. La guerra en Ucrania, la crisis migratoria, un gran éxito fue la liberación de fondos para inversiones del Plan Nacional de Recuperación. Antes, sin embargo, admite, no se lograron los cambios en la justicia por el bloqueo de Duda. Sigue habiendo problemas en la sanidad, no hay política de vivienda y tampoco se ha liberalizado la. Los integrantes del ala izquierda de la coalición de gobierno critican sobre todo este último punto. Ese desencanto golpea en la línea de flotación de la candidatura de Trzaskowski. Por eso Ley y Justicia ha querido convertir estas presidenciales en un referéndum sobre Tusk. Sí, lamentablemente es así. Muchas personas consideran, por ejemplo, que no votan por Nawrocki Kont. A mi juicio, es un referéndum sobre la presencia de Polonia en la Unión Europea, que los políticos, por eso en la campaña se mencionan con frecuencia temas como inmigrantes, minorías y aborto, apunta.
Es probable que en cualquier otro país europeo y en cualquier otro contexto histórico, Rafał Trzask, hijo del difunto Andrzej Trzaskowski, el cantante de jazz más popular del país, políglota, domina C. Las encuestas dan una ligera ventaja a Trzaskowski, pero es importante señalar que un grupo significa, por lo general, este grupo tiende a votar por candidatos de derecha, aunque no siempre están dispuestos. Mucho también depende de la participación. Letki coincide, pero con matices. Dependerá de cómo se distribuyan los votos territorialmente. La campaña para la segunda vuelta del aliado de Tusk no ha sido sencilla. Trzaskowski ha intentado obtener un amplio apoyo, tanto en la izquierda como en la derecha. No hubo una preferencia clara, lo que no le resultó del todo beneficioso, porque los votantes de Isiku intentó captar a votantes de derecha, lo que hizo que, aunque normalmente es un orador muy natural, su estrategia pudo alejar a algunos votantes liberales, reconoce Letki, que afirma que el pasado domingo, el candidato liberal organizó un mitin multitudinario en Varsovia que contó con E. Del mismo modo que Trzaskowski, Dan era alcalde de la capital de su país antes de derrotar en las PR, un Simeon que como Nawrocki también tiene un pasado hooligan. Los paralelismos saltan a la vista. Por eso Trzaskowski tomó nota del trabajo de Dan. La campaña de Trzaskowski fue en general bastante conservadora, partía como favorito, por lo que le fue más fácil captar el apoyo de votantes liberales y de izquierda. Sin embargo, también hubo señales de un giro hacia la derecha, por ejemplo, un endurecimiento de la retórica sobre migración. Además, en Polonia la división izquierda-derecha no es tan clara. La disputa es más bien entre el establishment y quienes lo cuestionan. Trzaskowski es el establishment, claro, mientras que Nawrocki es quien lo cuestiona. El socio de Tusk tiene buenas conexiones en las instituciones comunitarias, pero el aspirante del PiS es el candidato predilecto del movimiento MAGA, tanto que Donald Trump lo recibió a principios de mayo en el despacho Oval y le aseguró que ganaría. El candidato presidencial conservador de Polonia, Karol Nawrocki, se reúne con la secretaria de CEGU, Alex Brandon Reuters. El conservadurismo norteamericano trasladó esta semana la famosa conferencia PO. Durante su intervención en el foro, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, cerró. Continuarán teniendo presencia militar estadounidense aquí. Y tendrán equipamiento de fabricación el mismo día en que Noem respaldó públicamente a Nawrocki. Sin embargo, el jefe del Pentágono, Pete, no en vano Polonia es el socio que más porcentaje del PIB invierte en defensa, y Tusk incluyó el único hilo que conecta las candidaturas casi antagónicas de Trzaskowski y Nawrocki es en este C. Hay consenso a la hora de respaldar a Kiev frente a la invasión de Moscú, algo que no sorprende en U. La financiación en defensa está asegurada. De todos modos, el aspirante respaldado por el PiS ha jugado la carta antiucraniana en campaña, se ha mostrado crítico con la falta de cooperación de Kiev en la exhumación de los restos de polacos. Por otro lado, subraya Letki, las decisiones del gobierno de Tusk de retirar ayudas sociales para N. Aunque probablemente sea una opinión injusta, incluso algunos partidarios de la Unión Europea creen, los polacos temen que si Ucrania se une a la OTAN se les envíen soldados a Ucrania. Estas emociones y temores son fáciles de movilizar y usar por los partidos de derecha. Añade sobre eso, el electorado de Konfederacja en polaco promete ser decisivo de cara a la segunda vid. Su candidato Sławomir Mencen quedó en tercera posición con el 14,8% de los votos en primera ronda, un resultado abultado que tampoco predijeron las encuestas. Su apoyo, por tanto, ha cotizado al alza en la recta final de la campaña, y él lo ha vendido caro. Primero, Mencen quedó para tomar una cerveza con Trzaskowski y con el ministro de Asuntos Exteriores, aunque después se dejó fotografiar en otro bar con Nawrocki. Prometió en todo momento que no respaldaría de manera oficial a ninguno de los dos candidatos, simpatizantes del alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, candidato presidencial de la coalición Civi, Kacper Pempel Reuters. ¿Pero qué es Confederación? Es un conglomerado de nacionalistas y libertarios. Son muy conservadores, están a favor de impuestos bajos y de un papel reducido del Estado, pero al esto encaja en la tendencia MAGA, que también es popular en otros países, señala Izdebski. Es un partido de extrema derecha, radicalmente anti-UE y anti-inmigración, que a diferencia del POPU, su programa es contradictorio. Por un lado proponen una libertad personal extrema, por ejemplo, la declaración de Mencen de que incluso en casos de violación el aborto no debería permitirse probo. El 75% de sus seguidores son hombres jóvenes de hasta 30 años, con educación media y ingresos medis. Hengeview apunta en la misma dirección.
Es un partido clasificado como de extrema derecha, EuroEC, pero en realidad es una federación de distintos grupos. Los más importantes son los nacionalistas, liderados por Krzysztof Bosak, vicepresidente del Sejm, KUS. En el electorado de la Confederación hay muchos jóvenes decepcionados con los gobiernos actuales y, en los últimos años, algunos votantes del PiS que consideraban que ese partido no era lo suficiente. La primera vuelta de las presidenciales quedaron marcadas por el auge de la ultraderecha. Decir esto en Polonia es decir mucho. Los candidatos más radicales de este espectro concentraron poco más del 21% de los votos, sumando el 29,5% del aspirante del PiS. Las extremas derechas sobrepasan ligeramente el 50% del ELEC. Y es que, en primera vuelta, por detrás de Mensen, apareció el nombre del eurodiputado Grzegorz Braun. A diferencia de Mensen, Braun respaldó a Nawrocki de forma explícita. Braun, el mismo que pide detener la ucranización de Polonia. El mismo que pide rechazar las reglas. Me alegra. Cada voto me alegra, reaccionó Kaczynski, consciente de que todos contarán este domingo